El día de hoy vamos a revisar cavidad pulmonar, cavidad pleural, pleuras, pulmones y bronquios. Por lo tanto, vamos a iniciar con la cavidad pulmonar. La cavidad pulmonar precisamente es el espacio donde se alejan los pulmones. Por lo tanto, la cavidad pleural es lo que está contenido dentro de las costillas. Específicamente para el tórax ocupamos de la costilla 1, como podemos observar aquí, a la costilla número 6, ya que de aquí en adelante está el diafragma, que es lo que nos va a dividir entre el tórax y el abdomen. Entonces, a partir de la costilla 6 hacia abajo están las costillas que cubren al diafragma y por lo tanto están relacionadas con vísceras ya del abdomen. Así es, entonces nuestra cavidad pulmonar es justamente las costillas o las partes de los huesos del tórax que van a cubrir a los pulmones. Entonces, las costillas son las ya mencionadas e incluso podemos agregar a la clavícula en este contexto, porque la clavícula está a nivel de la parte más alta del pulmón, esta que se asoma en este momento, y esa porción sí es la cúpula pulmonar o cúpula pleural, también podemos decir así. Bueno, muy bien. Ahora, esa es la cavidad pulmonar, que es del lado derecho o izquierdo, es decir, podemos tener una cavidad pulmonar derecha y una izquierda. Y esta cavidad pulmonar está separada por este espacio. Acabo de retirar el esternón y podemos ver este espacio que queda entre ambos pulmones y este espacio se llama mediastino. Entonces, la cavidad pulmonar está separada por el mediastino. Una vez dicho esto, voy a retirar el esqueleto y el tejido conectivo. Hay otra cavidad que vamos a encontrar aquí, es decir, la localizada entre la pleura parietal, que es la que está pegada a la pared torácica. Recordando que lo más profundo en la pared torácica, ¿sí?, es la fascia endotorácica. Dicho de otra forma, están los músculos de la pared torácica, lo más profundo es la fascia endotorácica y después de la fascia endotorácica, ahora sí, tenemos a la pleura parietal. ¿De acuerdo? Si yo retiro la pleura parietal, que si te das cuenta, ve hasta dónde se extiende la pleura parietal. ¿Sí? Ve cómo la pleura parietal va desde el vértice del pulmón sin cubrirlo hasta la base del pulmón, extendiéndose todavía por encima del diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestra pleura parietal, la voy a retirar y todavía hay otra pleura. De hecho, la voy a señalar. Esto que se puso un poquito más verdecito es la pleura visceral. Nada más que la pleura visceral, ¿sí?, esta está totalmente adherida al pulmón. Si estamos en una disección es prácticamente imposible, se puede, pero es prácticamente imposible retirar la pleura visceral del pulmón. Es como muy difícil, se puede, pero es difícil. Están en íntima relación que la pleura visceral se mete en estas zonas. ¿Sí? Estas zonas se llaman fisuras o cisuras del pulmón, que son las que van a separar un lóbulo del otro. Bien, entonces decíamos que entre la pleura visceral, dicho de otra forma, y la parietal, que es la que acabo de quitar, hay un espacio. Ese espacio se llama espacio pleural. Ese es el espacio pleural, que como tal podríamos decir que no existe, porque prácticamente está adherida una pleura con la otra. ¿Y qué es lo que hay entre una pleura y otra? Líquido. Y ese líquido se llama líquido pleural. Ese líquido hace que una pleura con otra estén adheridas. ¿Sí? Hace como una presión de tal forma que la pleura parietal y la pleura visceral siempre van a estar adheridas. Entonces, cuando respiramos, ¿sí?, el pulmón se expande hacia las costillas debido a esta cohesión que tienen estas dos pleuras y
evita de esta forma que el pulmón colapse. Ahorita les voy a mostrar una imagen de su libro que me gustó mucho, porque si de alguna forma llegara a perforarse la pleura parietal, entonces permite la entrada de aire y es como, ¿no?, como despegar las pleuras, permite la entrada del aire y recuerda que la visceral está pegada al pulmón. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a hacer chiquita junto con el pulmón. Entonces colapsa pulmón junto con pleura visceral. La pleura parietal nunca colapsa, esa siempre va a quedar pegada a la fascia endotorácica, porque vamos a ver que hay unos ligamentos que hacen que ellas estén adheridas todo el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a regresar a tu libro porque la verdad a mí me gustó mucho este cuadro que encontré aquí en el MUR. Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, porque una vez definidas a las pleuras, ¿sí?, este cuadrito te organiza perfectamente cómo se distribuye. Este cuadro que ves aquí es como una analogía de lo que sería el pulmón. ¿Sí? Aquí el autor te trata de explicar que el pulmón es como el puño de la mano, ¿sí? La muñeca de esta mano sería el ilio pulmonar, donde va el bronquio, donde va la arteria, las venas pulmonares, arterias y venas bronquiales, ¿sí? Esto sería el ilio, el puño sería el pulmón. Si nosotros metemos nuestro puño en un globo semi inflado, no puede ser inflado completamente porque no sería imposible, semi inflado, entonces vamos a ver que la parte del globo que se adhiere al puño representaría la pleura visceral y la que queda por fuera entonces sería la pleura parietal. ¿De acuerdo? En este lado yo puedo observar en un corte tipo coronal a las costillas, en el punteado rojo sería la fascia endotorácica, en el morado sería la pleura parietal y en el naranjita la pleura visceral. Justamente esto que estamos observando aquí, obviamente el autor lo hace para que podamos distinguir una estructura del otro, pero justamente esto es lo que sucedería si a la moradita, que es la pleura parietal, se le perfora. Si se perfora, se permite la entrada del aire y sucede esto, que al permitir entrada de aire se despegan las pleuras. ¿Sí? Se despega, se pierde esa cohesión, esa presión que existía, se despega la pleura visceral de la parietal y entonces esto se acumula de aire. Todo aquí tendríamos aire externo, ¿de acuerdo? Entonces la visceral, recuerda que está pegada al pulmón. Y al estar pegada al pulmón va a colapsar con todo el pulmón, quiere decir que aquí adentro estaría el pulmón. ¿Sí? Bueno, ahora, en lo normal, anatómicamente normal, aquí puedo observar que la pleura parietal, chécate, que la pleura parietal aquí ya le pusieron distintos colores. ¿Por qué? Porque la pleura, dependiendo en dónde se ubicas, va a recibir diferentes nombres. La pleura que está obviamente entre el pulmón y las costillas es la pleura costal, que está en color azul. La misma pleura, pero que está entre el pulmón y el diafragma, es la pleura diafragmática. Y esta que está en contacto con el espacio que ya te había yo mencionado, ¿sí?, la rosita, es la pleura mediastínica. Si la vemos en mi aplicación, voy a colocar otra vez, espero que se logre ver porque es muy tenue. Mira, aquí está la pleura parietal extendiéndose por arriba del diafragma y checa cómo se opacifica. Esta que va de adelante hasta acá atrás, mira cómo se opacificó en comparación de la otra. Esta es la pleura costal, es esta azul. Aquí está el nombre, ¿de acuerdo? La voy a aislar para ti. Entonces esta que está entre, se aisló toda, olviden, se aisló toda. Pero esta que está entre el pulmón y las costillas es la pleura costal. Luego acá voy a quitar el diafragma para que tú lo puedas ver. Te voy a quitar el diafragma. Y entonces esta parte de pleura que está entre el pulmón y el diafragma es la pleura diafragmática. Y finalmente por dentro, esta parte que tenemos entre el pulmón y el espacio llamado mediastínico, por tanto se va a llamar pleura mediastínica. Entonces el azul, la pleura costal, en verde la pleura diafragmática
y en rosa la pleura mediasténica. Ahora bien, la parte más alta, ¿sí?, de la pleura parietal, ¿sí?, la parte más alta se va a denominar pleura cervical porque ya está muy cerca del cuello. Aquí hay algo interesante. La pleura parietal cervical se une a la fascia endotorácica, ¿sí? Se une, acuérdate que estas dos siempre van a estar unidas por esta porción llamada membrana suprapleural. Es decir, esta parte de la membrana endotorácica, ¿sí?, está reforzada. La que está en rojo, y se llama membrana suprapleural. Esta se une a la pleura cervical. Entonces, esto es importante. Por eso es que cuando un pulmón se perfora, la pleura parietal no va a colapsar, porque esta va a estar pegadita a la fascia endotorácica. Acá arriba está pegada, ¿sí?, por este reforzamiento llamado membrana suprapleural. Y acá abajo, ¿sí?, acá abajo, la porción diafragmática de la pleura parietal está unida a la fascia endotorácica y a su vez al diafragma, perdón, por este reforzamiento, y este reforzamiento punteado en rojo se llama fascia frénico-pleural, y como lo dice aquí, es parte de la fascia endotorácica pero más endurecida, que ayuda a adherir a la pleura parietal con ella misma y a su vez con el diafragma. ¿De acuerdo? Entonces hay dos reforzamientos. El de arriba, ¿sí?, es el que existe entre la fascia endotorácica y la pleura cervical, mediante ese reforzamiento llamado membrana suprapleural. ¿Dónde está la otra adherencia entre la pleura parietal y la fascia endotorácica? Acá abajo, ¿sí?, en la diafragmática. La pleura parietal diafragmática se une a la fascia endotorácica mediante su reforzamiento llamado fascia frénico-pleural. Muy bien, creo que hasta ahí vamos bien. Pues bien, chicos, este fue el repaso de pleura pulmonar. En el siguiente video podrás revisar el tema de ilio pulmonar. Si deseas más información, házmelo saber en tus comentarios para subir un nuevo video.